todos, muy buenos días para los estudiantes egresados de la maestría en estudios de cultura centroamericana, opción literatura. Es un placer tenerlos de nuevo en estos diálogos en los que una cantidad muy significativa de académicos nos han permitido llegar hasta sus hogares y discutir y dialogar algunas de las ideas sobre literatura centroamericana en sus diferentes vertientes. Para nosotros es un placer culminar esta serie de jornadas y de diálogos con una doctora muy querida por todos los centroamericanos así, digamos, cerrar este ciclo de conferencias. Decir algunas ideas de la doctora Aida Toledo. La doctora nace en el año de 1952 en la ciudad de Guatemala. Es poeta, educadora, narradora y profesora de literatura. Ella se gradúa como profesora en la Universidad de San Carlos de Guatemala en 1985 y como licenciada en literatura en la misma universidad 4 años más tarde. Asiste a la Universidad de Pittsburgh, donde obtiene una maestría en artes con especialidad en literatura latinoamericana en 1997. Tiene de la misma universidad un doctorado en el 2001 en filosofía con especialidad en literatura y estudios culturales. Además, posee una estancia postdoctoral en género por la Universidad de Aguascalientes en México. Su trayectoria académica incluye investigaciones y docencia en universidades de Estados Unidos, México y Guatemala. Su trabajo abarca la literatura, las artes, la cultura latinoamericana, con especial interés en los estudios de género y la escritura femenina. Tiene dentro de sus publicaciones artículos académicos, colección de poesía y de ficción. Cabe resaltar sus colecciones de poesía para quienes pues, han tenido el gusto de leerla. En 1990 publica Brutal Batalla de Silencios. En 1994, Realidad más extraña que el sueño, con la cual ganó en 1992 la 15ª Central American Permanent Contest. En 1997, cuando Pittsburgh no cesa de ser Pittsburgh. En 1998, Bondades de la Cibernética. En el 2006, Con la lengua pegada al paladar. Y en el 2010, Un hoy que parece estatua. Bueno, para nosotros entonces es un placer escuchar a la doctora Aida Toledo en esta última conferencia de este seminario virtual sobre literatura latinoamericana. Recordarles a todos nuestros compañeros que nos escuchan que la doctora Aida Toledo va a tener un espacio para desarrollar parte de sus ideas de esta mañana y al finalizar, como lo hemos venido haciendo, vamos a habilitar el espacio para las preguntas que se le quieran realizar a la doctora Aida. Pedirles de favor que durante el desarrollo de las ideas de la doctora no escribamos en el chat las preguntas, sino cuando nosotros los organizadores pues demos, digamos, el banderillazo de salida para que comiencen a realizar sus respectivas preguntas para que la doctora pues amablemente pueda darnos una respuesta. Bien, doctora Aida, el micrófono y toda la audiencia es toda suya. Muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación, ¿verdad? A los organizadores y a la universidad. Pues yo trabajo en la Universidad Rafael Landívar. Ahí es donde se producen en este momento este tipo de ensayos, ¿verdad? De investigaciones, de producto de investigación. Así que voy a empezar. Yo titulé esto que envié para la presentación, Sin permiso, imaginarios y escrituras mayas. En realidad es parte de un trabajo más largo, ¿verdad? Y de varios trabajos publicados desde el año 2000 para acá, me parece, cuando yo empecé a tener un énfasis mayor en investigaciones sobre escritura maya e interesarme por los artistas mayas también en ese momento y los artistas de la posguerra. Entonces, quisiera empezar leyendo, van a disculpar, ¿verdad? Porque así es este asunto. Entonces,
Una de las grandes interrogantes con las cuales se encuentra este trabajo es la de definir la existencia o no de una escritura a la que pudiéramos llamar maya. Y yo lo retraigo ahorita al trabajo, esta idea, porque pareciera que el camino ha sido fácil, y en realidad no. En 2015, me parece, yo leí una parte de una ponencia sobre las escritoras mayas, y había un gran revuelo en el Congreso de Filosofía alrededor del término y de los conceptos de lo maya, y se sigue manejando, digamos. Entonces lo retraigo aquí como la gran interrogante de mi trabajo, digamos. El canon de la literatura guatemalteca ha ido incluyendo cada vez más escritores y escritoras que hace 40 o 50 años no hubieran aparecido en los listados oficiales de libros que representan la literatura de este país, de Guatemala, ya que la no existencia de una literatura cuya cosmovisión fuera distinta a la desarrollada y escrita por los criollos y mestizos o ladinos no existía como posibilidad, sobre todo cuando se trataba de explicar los orígenes, negando de esta manera la existencia de una cultura otra en el mismo espacio geográfico. Una de las razones antiguas de esta falta de información escritural tiene su origen en los procesos de conquista y colonización, en la destrucción de los libros que existían al momento de la llegada de los españoles. Me parece que ahí hay un punto central. Al respecto, sabemos por los relatos de religiosos preocupados por la sobrevivencia de los valores cristianos que traían consigo los conquistadores, que los libros fueron destruidos y condenados por representar otro pensamiento y por el estatuto diabolizado, le llamo yo, como se les concibió de parte de los españoles, ¿verdad? Se trataba de no religión, digamos, en el sentido que lo entendía Occidente. La crítica más reciente sobre el canon literario maya ha señalado que la destrucción de los libros significó una pérdida de saberes, creando rupturas en espacios principalmente epistemológicos en el presente y en el pasado milenario. Desde este presente observamos que las cosas han cambiado y los parámetros para considerar y criticar el arte y la literatura se han desarrollado dentro de las nuevas tendencias estéticas del siglo XXI, lo cual nos proporciona otra perspectiva de análisis. Al respecto, desde nuestra experiencia sabemos que luego de la firma de la paz, que se sucede aquí en Guatemala en 1996, las tendencias de la literatura y el arte tienen quiebres sin retorno y penetran o emergen otras literaturas y otras tendencias del arte en general por las fisuras abiertas por la firma y por las leyes que se promulgan, ¿verdad?, que se proclaman de los pueblos dentro del proceso de paz. A mí me parece que cuando los estudiantes me han preguntado eso, yo veo eso como un punto de inflexión, el momento en que se firma la paz y aparece el decreto de los pueblos indígenas. Es posible señalar entonces que a nivel más general, el antecedente principal de este desarrollo se produce desde el siglo XX, en la tendencia del canon desde las academias de mencionar e incluir de primero los libros sagrados. Digamos que ese es como un primer movimiento. Los legales e históricos que se localizan dentro del periodo al que se denomina prehispánico, poshispánico, periodo de la conquista y la colonización, ya que el valor que le han dado a estos libros es el de poseer un estatuto histórico, digamos que penetran también por esas fisuras. A mí no me parece esto negativo, sino que más bien positivo, que señale la existencia de una literatura que, aunque no fuera apreciada como tal al momento de colocarla dentro del corpus de obras guatemaltecas, sí proporcionaba indicios de la existencia del desarrollo de un pensamiento que venía principalmente ligado con la religión y la visión del pueblo, de la visión del pueblo maya. Perdón por estar poniendo el reloj. Y proporcionar indicios de existencia al desarrollo de un pensamiento que venía principalmente ligado con la religión y la visión del pueblo maya prehispánico. El interés por esta literatura partía desde una mirada socioantropológica por un lado e histórica por otro. La historia de la escritura contemporánea producida por descendientes mayas de alguno de los 4 principales grupos lingüísticos no ha sido estudiada a fondo, aunque han aparecido antologías e investigaciones que ofrecen algunos insumos teóricos para poder utilizar en nuevas y más recientes investigaciones.
El proceso de transculturación de los pueblos originarios produjo lo que en ese momento se denominó como fenómeno social, la divinización, y donde eran los varones los que inicialmente aparecían influenciados por la cultura guatemalteca no maya, que en este trabajo se va a llamar, perdón, por diferentes razones, ladina o mestiza. Se trataba entonces de los sujetos sociales guatemaltecos que entraron en el proyecto de nación desde el siglo XIX y que se asimilaban cultural y socialmente al ser guatemalteco, noción que venía construyéndose años atrás. La fuerte herencia colonial española permitió a las mujeres mayas desde los espacios domésticos salir menos afectadas en este proceso de la divinización, ya que la estructura patriarcal establecida por el orden colonial produjo esta diferencia, que hoy se podría estudiar desde Guatemala, y de hecho ya lo van haciendo los mismos compañeros mayas, a partir de la escritura de mujeres mayas como un fenómeno, y que es lo que yo trato como de mirar desde aquí. Lo que queremos enfatizar es que las mujeres mayas estuvieron mucho menos permeadas por los procesos de la divinización que los varones. Eso no quiere decir que no hayan estado permeadas, digamos, ¿verdad? Sino que los procesos son tan violentos, ¿verdad? Que es casi innegable que eso sucedió. De hecho, el llevar puesto el traje tradicional en distintas ocasiones de la vida cotidiana fue un distintivo de género propio de las mujeres, y hoy es muy valorizado, ¿verdad? Ya que los varones habían asumido formas variadas de vestir a la usanza ladina del momento. Además, las mujeres se conservaron mucho más tiempo dentro del espacio doméstico y privado, donde lograron preservar costumbres e idiomas y que eran parte de la cotidianidad de su vida familiar y de las interacciones comunitarias. Esta variante de género promovida por el colonialismo resultó de efecto inverso y, en este caso, positivo en la vida de las mujeres mayas de las distintas épocas, y redundó en la hoy creciente escritura de mujeres mayas guatemaltecas contemporáneas en distintos géneros y con variantes híbridas muy fuertes que son estudiadas en la actualidad, porque habría que revisar más, pero me parece a mí que el corpus de escritoras es mayor que el de varones, ¿verdad? Luis de León, o de cómo colarse por la puerta del fondo. Como ya lo hemos venido mencionando en otros trabajos sobre el tema, estos antecedentes están en la obra de algunos escritores mayas que hacen su entrada en la escena literaria durante y a fines de la década del 60. Es el momento en que aparece la figura de Luis de León. Alrededor de la actividad literaria de los escritores conocidos como generación del 70, no porque hayan nacido en esa década, sino porque sus publicaciones aparecen a fines de los 70 y a fines de los 60 e inicios de la década del 70. Luis de León era de origen cachiquel, oriundo de San Juan del Obispo en Zacatepeques, muy cercano al antiguo Guatemala, la capital del reino durante la época colonial. Además, de León nace y es descendiente de los mayas que fueran parte de la encomienda del obispo marroquín, lo cual se convierte en un dato importante a nivel cultural, porque en su novela El tiempo principia en Xibalbá del 72, escrita muy posiblemente durante la década del 60, el autor aborda las interrogantes, los dilemas culturales, políticos y religiosos de sus contemporáneos, hombres y mujeres de la comunidad a la que pertenecía. Su poesía hoy es más conocida, pero ha sido poco estudiada. Digamos, el valor que le estamos dando a su poesía es como de hallazgo, ¿verdad? Y de aparecimiento, de emerger en un momento exacto. Y no, yo pienso que no se ha trabajado tanto como para fijar una edición crítica que se pueda usar como referente. No creo que exista una edición crítica del tiempo príncipe en Xibalbá. Sin embargo, es posible observar al leerla que está trabajando los textos o poemas ya dentro de las nuevas búsquedas estéticas de la generación del 70, que desconstruirán la poesía anterior a ellos para hacer uno de los quiebres más drásticos en la lírica guatemalteca contemporánea. La poesía de este escritor se caracteriza por un mundo lírico que está ligado a la problemática de la vida de los mayas contemporáneos en espacios de autoridad ladina muy acusada, ya que le corresponde como sujeto maya padecer la ladinización obligatoria en ese momento de la cultura guatemalteca, donde desde cualquier instancia institucional los mayas debían asimilarse al fallido proyecto de nación que venían arrastrando desde el siglo XIX. Con esto queremos decir que se trata de una poesía escrita en español, presentando preocupaciones y dilemas sociales, culturales y políticos de un descendiente maya contemporáneo que posee la capacidad crítica para abordarlas desde su visión ladinizada en ese momento de la historia del país.
Esta inserción en el espacio letrado la hace de León en una época política álgida. Su participación activa en los grupos de izquierda guatemaltecos produce en el 84 su desaparición forzada y su inminente muerte. Pensamos hoy, cuando escribimos este trabajo, que la figura de Luis de León es crucial en la historia de la escritura maya a nivel de antecedente, porque se trataba de un sujeto maya que había alcanzado un alto nivel de instrucción académica, ya que era graduado de profesor y ejercía la docencia a distintos niveles en el periodo en que se encuentra desarrollando tanto la obra poética como la obra narrativa, por la cual se le reconoce en el canon de lecturas nacionales en la actualidad. Los poemas compilados en Poemas del Volcán de Agua, cuya escritura data del 80, son el antecedente directo de las textualidades mayas del siglo XXI que revisamos en este trabajo. Situar, digamos, los antecedentes quizá ha sido de lo más largo que hemos hecho los que nos estamos dedicando a este trabajo, ¿verdad? Porque hay muchísima especulación, ¿verdad?, alrededor y muchos documentos perdidos, digamos, entonces ha sido como un poco de arqueología para irlos encontrando. Entonces, estamos revisando los antecedentes, no solo por el hecho de haberlos publicado en ese momento, sino por los contenidos y la estética que maneja, ya que no se trata de una poesía mediada por cánones literarios, como la de algunos otros escritores de origen maya del momento, que ya se encontraban en la escena literaria. Por su biografía e información recogida vía digital, sabemos que los poemas de este libro estaban reunidos en el 80 como libro, que fueron publicados en 84. Sin embargo, suponemos por la información recogida de forma no sistemática que su escritura venía produciéndose desde la década del 60. Me parece que la década del 60 es el momento en donde ya podemos identificar, digamos, el momento en que emergen estos antecedentes poéticos. Se fue desarrollando durante la década del 70, que es cuando publica Uno más Uno, poemas del 74, donde finalmente no llega a consolidar su obra poética ni narrativa por los hechos políticos que producen su desaparición en el 84. Sin embargo, de forma póstuma, le han publicado al menos 2 poemarios más, Poemas del Volcán de Fuego 98 y otros poemas para niños en el 2007. Además, aparece la segunda edición de Poemas del Volcán de Agua en el 94. Digamos que ese es el autor que a mí me parece como el antecedente más fuerte, aunque también está Francisco Morales Santos, que digamos del que vamos a hablar. Las experiencias de los poemas de este libro están en relación con el entorno campesino de quien las escribe, por lo que suponemos que la escritura devela el periodo de vida mucho más rural del autor, sobre todo a nivel de memoria infantil, desde donde se cuela el sentido crítico que lo acompañará a lo largo de su trayectoria creativa. En las imágenes de sus textos se condensa la intensidad del sentimiento sobre aspectos que son bastante trabajados por los autores mayas, como el respeto sobre la madre tierra, las experiencias de vida en espacios muy marginales, rurales o campesinos, y un ludismo que parece ser peculiar de la generación del 70, además de la visión crítica, que me parece inclusive a veces cínica, que sobre lo que trata su medio lírico. Bueno, entonces ahora, habiendo situado a Luis de León, para situar a Morales Santos y también a Luis de León al mismo tiempo, hay un problema en la escritura de escritores mayas. No habla, y yo lo he titulado No hablar y no escribir el idioma, sobre coloniajes y neocoloniajes. Es interesante señalar que de León escribió sus obras en el idioma materno y que este rasgo lo comparten él y otros autores varones con las escritoras mayas contemporáneas de las que Consuelo habló. Bastante más jóvenes que de alguna manera son desautorizadas social, académica o literariamente por el solo hecho de no escribir en alguno de los idiomas maternos. Ahorita he seguido una discusión que hay en las redes sociales sobre esto otra vez, ¿verdad? Ya nosotros, pues, con el libro que sacamos en 2015, también desde los espacios mayas, ¿verdad? Intelectuales mayas nos criticaron eso también, ¿verdad? Y a mí me parece como muy sano, digamos, que nos digan, digamos, a nosotras que estamos interesadas en el tema. Francisco Morales Santos, entonces, es otro de los casos cuya obra ha sido escrita toda en español. Y por eso nos interesa comentar el asunto del idioma materno, porque aparece como rasgo unificador de las distintas estéticas que asumen lo maya en el nuevo siglo y que, sin embargo, se convierte en un elemento caracterizador de varios autores mayas que inician su carrera literaria en la década del 60. Morales Santos, entonces, publica su primer poemario en el 61, digamos, él es el primero que realmente, digamos, publica un libro, digamos.
constituyéndose en el primer autor de origen maya en publicar un libro de poesía en la época moderna. El poemario de Morales Santos, Agua en el Silencio, 61, se caracteriza por poseer un tono bastante más pulido, literariamente hablando, que los poemas de Luis de León publicados en el año 80. Por lo que deducimos, en la década del 80, perdón, por lo que deducimos que se trata de dos estéticas distintas, ya que tanto Morales como de León eran sujetos de origen maya con acceso a la educación sistematizada de corte ladino. Sabemos que Morales Santos estudió en el seminario. Eso yo no lo sabía, lo supe recientemente que él me lo dijo, donde tiene que haber adquirido una educación clásica bastante intensa, dada el tipo de formación y transformación que sugerían esos estudios para las personas de origen maya que podían acceder a la educación en la primera mitad del siglo XX, que me parece otro dato interesante sobre estos dos autores, ¿verdad? Que los dos vienen más o menos del mismo espacio, o sea que emerge la primera poesía maya en un espacio de bastante, digamos, tradición colonial, digamos, ¿verdad? O sea que como que las resistencias se dan ahí donde está la opresión, ¿verdad? Con esta información suponemos que los dos escritores inician la escritura creativa en la década del 60 y que es una posibilidad, siendo de León maestro de escuela primaria, que haya escrito poesía desde este periodo, aunque no la haya publicado, considerándola como material didáctico más propio para la enseñanza, por ejemplo. De esta manera pensamos que los dos autores se constituyen en el antecedente de un corpus mayor que emergerá después de los acuerdos de paz del 96, hacia el fin del siglo e inicio del siglo XXI. Además nos referimos a ser antecedente de la publicación en libros y por otro lado tener como factor común no hacerlo en cachiquel, por razones ligadas con hechos históricos distintos. En el caso de estos dos escritores se trata de un momento crucial para los grupos mayas donde el idioma oficial y obligatorio para los estudiantes es el español o castellano, o sea que no tenían otra opción. Tampoco eran propicios los contextos culturales y económicos, ya que no podían darse el lujo de aprender a escribir en sus idiomas maternos y publicar en ediciones bilingües, porque eso no existía como opción. Digamos que, igual que ha pasado con la poesía de escritura ladina, digamos, hay cuestiones que nosotros suponemos, criticamos a nuestros antecesores y no nos damos cuenta que política, históricamente, no se podía hacer, ¿verdad? Que ese es el caso de ellos. Estamos hablando de un momento distinto al de hoy en cuanto a este tipo de oportunidades para los poetas originarios. O sea, no es que no quisieran, sino que no podían, digamos. Y no estaban las condiciones dadas como están hoy, digamos. En el caso de las escritoras mayas más jóvenes, se trata de otro tipo de fenómeno lingüístico, ¿ya? Y esto sí es importante porque a ellas les ha caído más la crítica, digamos. La mayoría de estas poetas no han aprendido el idioma materno porque ya no existe la exigencia personal. Pueden comprenderlo porque han escuchado a sus familiares, a sus madres y padres hablarlo, pero no tuvieron obligación ni social ni moral de parte de sus padres, familiares y sociedad comunitaria de aprender el idioma. Entonces, digamos que están en ese espacio, digamos, en donde ya no los obligaron, más bien los obligaban a no, digamos, que sería un punto a comprender de la ausencia de los idiomas en las escritoras y escritores también más contemporáneos, aunque uno de los factores que se les ha endilgado en ese sentido, es decir, que porque se habían urbanizado, se habían ido a la ciudad, pero no, también sucedió con autores que estaban en sus espacios rurales, digamos, o en el interior de la República. Por otro lado, en este punto de la historia de las comunidades mayas, casi todos los descendientes han introyectado el idioma español, aunado a buena parte de la cultura mestiza, y lo manejan como que si fuera un idioma paralelo del materno, con sus peculiaridades idiomáticas y préstamos regionales, pero prácticamente sin acentos provenientes de los idiomas mayenses, como le sucedió a la generación anterior, digamos, que todavía se podía sentir, digamos, la presencia del primer idioma, digamos, en el español. A ellas y a ellos, ¿verdad? Ya no les pasa esto, sobre todo si viven en la ciudad. O sea, de alguna manera el proceso, ese proceso lingüístico se hizo, ¿verdad? Nos encontramos que en su imaginario literario el idioma mayense no ha sido usado para crear la mayoría de obras a las que tenemos acceso en la actualidad. Puede darse el caso que poetas como Sabino Esteban o Pedro Chavajay, hablantes del Canjobal y del Sutujil, accedan a escribir y luego publicar en sus idiomas maternos, pero esto ya no sucede en el siglo XXI, digamos, hay variantes
y va a depender mucho del caso del escritor, ¿verdad? Cuando yo he ido preguntando esto para tratar de dar una opinión a la hora de escribir, es muy variado el caso. Está también el de Caño, ¿verdad? Que él nunca escribió en Canjobal antes de publicar, de escribir los primeros poemas, lo hizo en español. En el año 60 hubiera sido imposible para los autores intentar una edición bilingüe. La situación histórica no lo hubiera permitido, ya que las políticas públicas de aprendizaje del castellano como idioma, aunque parecían oficialmente superadas en la práctica, se seguía insistiendo en la importancia de enseñar el español para poderse dar a entender. Además, en esa época eran los profesores contratados para las escuelas primarias, no importando la región, eran de origen ladino, en su mayoría, ¿verdad? Yo misma fui a trabajar a Misco y no hablaba una palabra de los idiomas del lugar. Y toda mi población eran 70 niños y nunca nos pudimos comunicar ni una palabra ni el saludo, ¿no? Sin embargo, si se analiza, podríamos comprender que se trata de una visión ladina y de corte racista, dado que para entendernos con los hablantes de idiomas mayas, todos tendríamos que utilizar el español y no a la inversa, aprender idiomas mayas para tener mayor capacidad de comunicación en diversos espacios donde se daba en ese momento la interacción entre mayas y ladinos. En el caso de las escritoras, ¿verdad?, cuya obra se da a conocer tímidamente en la primera y segunda década del siglo XXI, es importante analizar de cerca con una perspectiva genética los casos de cada una de ellas, porque se trata de los efectos de ese proceso de largo alcance, en el cual el español o castellano ha logrado expandirse y tomar poder lingüístico casi total, sin cuestionamientos como idioma de uso y comunicación, aun cuando dentro de los acuerdos de paz del 96 se ha podido establecer que las comunidades tendrían de ahí en adelante el derecho de utilizar sus idiomas maternos para aprender en las escuelas y para usarlos en la vida cotidiana de las comunidades rurales en espacios donde se necesitara, o que simplemente lo usaran como un derecho político ganado. Bueno, entonces, ahorita, en toda esta parte que yo titulé Hablando por sí mismos, la escritura a fines del siglo XX e inicios del XXI. La producción maya más reciente es abundante, me parece a mí, en relación con las pocas oportunidades que hay de publicación en Guatemala. Y si lo comparo con la segunda mitad del siglo XX también, en este momento asistimos a un emerger de variadas voces de tonalidades de lo maya. Ese aspecto del idioma que ha suscitado desde diversos frentes oponerse a considerar como maya una escritura que se hace solo en español, sigue siendo cuestionada por los propios poetas. Digamos, habría mejor que preguntarles a ellos, ¿verdad? Ya es conocida, digamos, como la transformación, los cambios de opinión que los poetas mayas han tenido y la opinión que tienen respecto a eso, a la cuestión de la identidad, cuando hemos consultado con varios de ellos y de ellas que nos han dicho diferentes, que han cambiado de opinión a lo largo de, digamos, 15 años en las cuales hemos entrevistado a diferentes poetas, ¿verdad? Entonces, esta cuestión que sigue siendo cuestionada, sobre todo porque los procesos de migración han propiciado diversos perfiles de la cultura maya, la han expandido más, digamos, la han transformado. Alguien muy purista podría decir que entonces se ha perdido, pero yo creo que no, que se ha transformado, ¿verdad? Pienso, pues, si leo la poesía, digamos, allí lo puedo observar más. Ya se encontraba expandida por factores políticos internos. Las migraciones del interior de la República hacia la ciudad habían construido otra manera de ser maya en la ciudad. Y ahorita, no sé por qué, traje a la memoria cuando hacia finales del 80, principios de los 90, yo trabajé en un instituto de aquí de la ciudad, donde los muchachos venían de área periférica. De hecho, ya era el momento en que las maras estaban instaladas allí. Y recuerdo que eran solo varones, la población era de origen indígena, pero nadie hablaba ningún idioma y solían hacer mucho pintas, ¿no?, en la pared misma del instituto, y en ningún momento vi yo perdón, que se hiciera en alguno de los idiomas, ¿verdad? Todo era como, estaban en procesos de cambio, digamos, los muchachos eran preadolescentes y adolescentes, ¿no? Entonces, los hijos de los migrantes indígenas recibían un legado de sus mayores
el de aprender el español sin tacha. Digamos que fue como la seña, ¿verdad? Esa era la marca. Aprender el español para que no te discriminen, ya que ellos habían sufrido, los padres y abuelos habían sufrido la exclusión de tener en su español la huella de los idiomas, en medio de la construcción del Estado. El asunto de ser bilingües no se veía como una ventaja, como se ve hoy, sino que se miraba lo contrario, digamos. Era mejor no tener la huella, digamos, de los idiomas. En la antología de Emilio del Valle, de poesía maya guatemalteca contemporánea, de 2010, Emilio también está graduado en Pittsburgh, después que yo, me parece. Aparecen junto a los más conocidos en esa antología, es muy interesante, algunos totalmente desconocidos, unos más jóvenes que otros. Lo que nos parece importante de ese corpus es que ayuda a comprender la idea que se sigue aquí respecto a lo maya, ya que del grupo de textos que se incluyen, unos están en edición bilingüe y otros no. Y del Valle no entra a discutir ese asunto, ni nadie le está discutiendo eso, digamos. Aparece más la discusión cuando las antologías son de mujeres, ¿verdad? Y no cuando son de hombres y mujeres, y unos mayores y otros menores. No deja de ser considerado maya por venir escrito en español, ya que se parte de un elemento unificador, cultural y comunitario. El otro punto importante es que en cada ficha de autor-autora del Valle coloca el origen de los poetas en cuanto a identificación lingüística, lo hablen o no. Lo coloca como elemento cultural de la escritura que revisa y de la que da noticia en la antología. O sea, quizá porque también él, digamos, desde un espacio de autoridad, ¿verdad? Como maya, entonces él está, digamos, también colocando esa autoridad, digamos. Hace casi 15 años hacíamos esa investigación y entrar a encontrar a los primeros poetas fue bastante difícil y que ellos dejaran entrar a alguien mestizo, digamos, o ladino, ¿verdad? Pero entrevisté a Daniel Caño, poeta canjobal, que ya tiene publicado varios libros, que estaban, en ese momento él no tenía publicado nada, ¿verdad? Yo el contacto lo hice a través de otras amigas, de Anabela Acevedo específicamente, y ella fue quien me ofreció hacerme el contacto con Daniel. Entonces Daniel decía lo siguiente, en relación con el idioma, y me pareció como muy sincero para la época, ¿verdad? Esto era antes de 2003, digamos que terminando el siglo, empezando el otro. En realidad son muy, muy contados los textos que los escribí primero en canjobal, después los traduje al español. Casi todos fueron escritos en español. Algunos, los que forman parte de mi colección titulada Saj no Anima, Oración Salvaje, tienen traducción al canjobal y viceversa, otros no. Por lo general me resulta más fácil de escribir en español. Debo admitir que mi analfabetismo en mi propia lengua es algo que lo estoy tratando de superar poco a poco. A mí con esa explicación de Caño, que él vive en el interior de la República, entonces me quedaba como un poquito, se me hacía mucho más fácil seguir, digamos, en esa idea que no descalificaba por no saber el idioma, porque es un factor histórico, digamos. El otro aspecto interesante respecto al uso del idioma y la cultura maya, en la escritura de los mayas más contemporáneos, tiene una explicación sencilla y juvenil en las palabras que nos respondiera Eunice Jacks, que ya no la volvía a ver yo, en el mismo momento que Caño lo hacía. Ella señalaba respecto a considerarse o no dentro de una tradición o escritura maya de la siguiente manera. Y era muy jovencita, digamos, en ese momento, ¿verdad? Yo la conocí en un taller de poesía. Y decía, solo he relacionado uno o dos escritos acerca de lo que significó para mí la degradación de mi cultura original. Creo que más que relacionarla con la cultura maya, la relaciono con mis vivencias. Entonces podría decir que sí se relacionan, puesto que son vivencias de una mujer maya que ha sido ladinizada. Y me recuerda otra anécdota para cuando estábamos haciendo la antología de 2015 con Consuelo, el estudio, perdón, no la antología, sino el estudio sobre mujeres mayas, porque también ahí me encontré con dos escritoras que me decían que ellas realmente no tenían cultura indígena, muy a pesar de que sus apellidos eran indígenas, porque es otro caso,
¿verdad? Del que voy a hablar más adelante, en que hay una mezcla entre lo ladino y lo indígena dentro de sus propios hogares. Entonces, las palabras que nos respondiera Maya Q a inicio del siglo XXI tienen sentido esta discusión que está vigente, porque ella dijo lo siguiente, creo que ella Consuelo lo habló. Ella decía que primero habría que definir el sentido o desde qué perspectiva una literatura o una escritura puede llamarse maya. Uno podría ser la identidad de quien escribe, independientemente del contenido de sus textos. Otro podría ser cualquier persona que escribe desde y para la población maya, o desde la cosmovisión de los pueblos mayas, independientemente de su origen étnico. Yo creo que ella, desde el inicio, lo tenía bien claro y venía reflexionando. Por eso es que me ha interesado mucho siempre seguirle la huella, porque ella es una de las personas que ha desarrollado mayor reflexión sobre la cuestión de la identidad desde espacios muy precarios, digamos, no de los espacios, desde espacios más acomodados de la cultura maya, sino de los espacios más precarios, para como mujer y como maya pobre que ella se dice. En el caso de Rolando Humul, que es un escritor que no lo encuentro en las antologías, ni prácticamente se le menciona, ¿verdad? Porque se fue a vivir a los Estados Unidos. Yo lo entrevisté cuando yo vivía ahí y lo hice por teléfono y por email, pero sobre todo por teléfono. Humul estudiaba la licenciatura en letras de la USAC cuando lo conocimos en el 90. Era estudiante de primer ingreso y escribía poesía. Al ser indagado unos años después en Estados Unidos sobre este asunto del idioma, me respondió lo siguiente. El cachiquel está de diversas maneras en mi forma de hablar el español. Oír a mis padres y familia, hablar el idioma, me hace usar algunas palabras que aparecen como usos que proceden del idioma natural. Y a mí, el modo de ser de Humul, a mí me encantaba, ¿verdad? Pero ya no lo tenemos a mano, digamos, ya no lo perdí de vista. Lo que más resentía Humul entonces de su vida como maya de aquel entonces eran las continuas burlas por tener un apellido indígena, lo que explicaría la variedad de resistencias respecto a su propia identidad y las relaciones con el idioma y la cultura en las dos últimas décadas del siglo pasado, en la Guatemala de pre- y posguerra. Tanto Humul, Q y Caño nacieron en la década del 60, inicios del 70, digamos que a nivel cronológico crecieron y llegaron a la edad adulta en medio de la guerra de insurgencia y contrainsurgencia. Por otro lado, el nivel de escolaridad de los poetas con los cuales se hizo un primer trabajo de indagación sobre el registro poético señalaba que se habían expuesto a un proceso de transculturación más radical que otros escritores anteriores a ellos o del mismo momento. Por ejemplo, aquellos que trabajaban y vivían en las comunidades y no habían tenido que emigrar a la ciudad, donde tenían que enfrentarse a los hablantes del español y su idiosincrasia, que llevaba incluidos racismo y clasismo, evidentes o solapados. Por ejemplo, tanto Humul como Caño estudiaron en instituciones como los seminarios católicos. Eso va a tener relación con grandes santos, digamos, en este caso, y con otros escritores mayas, que se han encargado por años de la educación de los indígenas. Pero asimismo, ellos asistieron a escuelas públicas donde las diferencias de clase y el racismo eran muy fuertes, eran muy violentas, ¿verdad? Como detonantes sociales. Al momento del estudio del siglo XXI, Eunice Jacks nos hablaba del tema. Siendo la más joven, le había tocado crecer en los años de la posguerra, cuando la conocimos en el taller de poesía del Ministerio de Cultura. Ella expresaba la sensación que tenía como persona que venía del interior de la República de vivir en la ciudad, y cito, a como están las cosas en la capital, sí hay que tener bastante cuidado. Y ya no solo en la capital, sino en toda la República. Ya no es tan democrático el país, sino que es como una anarquía que está como soltando unas esporas. La fama de las autoridades deja mucho que desear y la mayoría de cosas se dan por interés propio. Se está dando un cierto carácter de egoísmo y eso no es saludable. A mí me interesó mucho lo que ella opinaba, porque era lo que opinaba la juventud, digamos, de origen maya, que se había trasladado en la época de la posguerra, o se estaba trasladando en la época de la posguerra a la capital, digamos, encontraban un poco así como Clarice Lispector plantea en La Hora de la Estrella, ¿verdad? Una ciudad toda hecha contra ella. Me encantó la opinión de ella tan sincera. Luego, más adelante, cuando en el 2014 volvimos a entrevistar a Maya
decía lo siguiente sobre esta cuestión del idioma y el racismo. Yo vengo de una historia difícil, el contexto en el que vivieron mis papás, en el que nacimos con mis hermanas, una generación antes y la mía, y es muy complicado para el tema de los indígenas aquí en las ciudades. Es una situación muy adversa. Y yo viví todo eso en la escuela primaria, la discriminación, las burlas, lo que ahora llaman bullying, aunque no fue tan duro. Y entonces se parece, digamos, en dos momentos distintos a la opinión de Eunice también, ¿verdad? Pero son dos escritoras de diferente edad, digamos. Bueno, entonces, todo esto que he estado hablando, digamos que permite de alguna manera pensar, ¿verdad? No tanto escribirlo, porque yo lo escribo y después probablemente puede cambiar con nuevas investigaciones que se hagan. Escritores como Rolando y Eunice desaparecen de la escena literaria. Es un punto, ¿verdad? Que eso no es raro en la lírica guatemalteca, ni ladina ni indígena, digamos, desaparecen. UNUL publica un solo libro con el cual gana el único premio que la comunidad de escritores de Guatemala en la década del 90 funda, con el nombre de Luis de León. Eso es casi un dato desconocido, yo lo sé porque estaba ahí, digamos. Una década después, el Ministerio de Cultura y Deportes le publica el libro de poemas con el que él había ganado, que se llama Recuerdo Viviente, y por eso es que el libro existe, ¿verdad? Porque se había ganado el premio y después Morales Santos seguramente se da cuenta de que existe ese escritor ahí y le publica el libro. Sin embargo, podemos observar que Daniel Caño y Maya Q ha pasado el tiempo, ¿verdad? Y han desarrollado una obra corta, pero resiliente, política y sugerente en distintas direcciones. Digamos que serían como los escritores que tenemos, entre otros, ¿verdad? Que tenemos a mano y que yo estoy utilizando aquí. Hay una idea de cómo empieza a cambiar el registro y yo lo he titulado Un yo, nosotros, Maya, ¿verdad? Y que es parte de mi argumento. Al acercarnos a la literatura maya más contemporánea y que aquí se le está llamando actual, estriba en ya no tratar de pensar el mestizaje para revisar las culturas indígenas, digamos, ya no pensarlo, ya no hacerlo, digamos, porque esto impide de alguna manera abrir nuevos espacios de comprensión a una cultura con sus propios valores, lógicas históricas y demandas políticas propias, que es algo contenido también discutido por Emilio del Valle en su antología y que yo publiqué en el ensayo que publiqué en el 2003. Desde este espacio de reflexión al abordar la lectura y luego la escritura de comentarios y comprensiones sobre literatura y específicamente la poesía escrita por mayas contemporáneos, se intenta visualizar el lugar de enunciación diferenciado desde el cual se trabaja para hablar desde un yo, nosotros, maya. La escritura de los poetas mayas actuales aparece para reflexionar históricamente sobre el viaje de empoderamientos y mediaciones discursivas con suficiente autoridad que emprendieron tímidamente y que hoy es ya parte de su imaginario. Ya se detuvo el ser hablados por los otros, ahora ellos enuncian un discurso desde espacios desconocidos para algunos de nosotros. La importancia principal estriba en que lo hacen desde ellos mismos. Maya Q reflexionaba desde inicios del 21 sobre lo que podía ser no considerado como maya y daba cuenta que se puede hablar sobre cualquier cosa o aspecto propio, pero desde la propia identidad. Ese es un punto central desde el yo, nosotros, maya. Y tal como le acontecía en ese momento, no poseía el conocimiento del idioma de sus padres, que le había sido negado por ellos mismos para librarla de la exclusión y el racismo como indígenas migrantes a la ciudad de Guatemala durante la modernidad. Nos parece que esa marca que ella intuitivamente observaba de sí misma y señalaba con precisión, se hace realidad en las textualidades de las autoras más actuales con libros publicados, dentro de los cuales la ubicamos a ella en este trabajo. Sin embargo, también incluimos aquí comentarios críticos acerca de uno de los escritores que sí maneja su idioma materno en este trabajo que ustedes tienen o han tenido a la mano. Él lo escribe y lo habla al igual que habla el español. Una de las diferencias es que poetas como este al que estoy mencionando han crecido inmersos en sus comunidades de origen y han hecho suyas las prácticas de la cultura del idioma en el seno pobre o no de sus comunidades, y además él, porque tiene una historia personal comunitaria muy fuerte, tiene los ancestros de él son de las CPRs, digamos, y eso es una marca, es una huella tremenda en la poesía de Sabino Esteban.
Aquí yo introduzco en este trabajo que les ofrecí a la Universidad de El Salvador, una de las autoras me interesa porque ha crecido en medios mixtos, digamos, ladinos e indígenas. Entonces hay varias de las compañeras y compañeros que han tenido que tienen ese fenómeno, digamos, vienen de un hogar con las dos culturas, digamos. ¿Qué hacen ahí, verdad? En medio de eso, ¿cuál es la cultura? Obviamente hay un rechazo de la cultura indígena en los senos ladinos o mestizos. Y llega un momentito, las que he entrevistado y he entrevistado a los varones también, a pensar que pueden escogerla, digamos, ¿verdad? Que pueden escoger cuál es su cultura o hacer prevalecer la cultura mestiza sobre la cultura indígena. Entonces, por eso es que incluyo también uno de los casos en esos análisis que hice. Ella lleva socialmente el apellido paterno, que indica su origen étnico, pero durante buena parte de su existencia se ha movido principalmente en los valores de la otra cultura o de lo que ella llama cultura mestiza. Y obviamente no habla ni escribe en el idioma paterno, que ejemplifica y amplía la discusión sobre el asunto del idioma y su relación con la identidad cultural. Yo creo que es muy importante para ir avanzando en este tipo de análisis, digamos, y de investigaciones sobre lo maya, hacer más entrevistas, ¿verdad? Para tratar de tener mayor información desde ellos mismos sin estar haciendo como apologías, digamos, ¿verdad? O estar especulaciones, cosas que nos parecen a nosotros, ¿verdad? Yo prefiero partir, digamos, en este trabajo de lo que ellos me dijeron, digamos, de lo que ellos afirmaron, de sus experiencias de vida, digamos, que sería algo, es importante desde el punto de vista genético, ir a las biografías, ¿verdad? Recoger materiales. Entonces, aquí en el trabajo yo les incluyo comentarios sobre la poesía de Maya, ¿verdad? Sobre la poesía de Humul, sobre la poesía de Evelyn Macario y también sobre la de Sabino Esteban, que es la primera vez que lo trabajo, que lo coloco en trabajo. Y entonces en los minutos que me quedan quisiera introducir mi trabajo, la parte de la reflexión que tengo sobre Sabino. Sabino Esteban Maya Canjobal, 1981, nace en Pueblo Nuevo Ixcán y de ahí partirá muy pequeñito a vivir con sus padres, itinerando con las comunidades del pueblo en resistencia denominadas CPR, comunidades indígenas que fueron desplazadas de sus tierras y dispusieron resistir el desalojo caminando a lo largo de la línea fronteriza de Guatemala con México sin cruzar la frontera. Por eso les decía yo que el caso de Sabino es un caso muy especial, ¿verdad? Porque viene con esos ancestros, ¿verdad? O sea, ancestros que resistieron, que fueron resilientes, que caminaron, que no se dejaron amedrentar, a pesar de que había mucho miedo por toda la represión que les hicieron ahí. Este poeta entonces crece en ese medio, se trata de comunidades que no se adhirieron por sobrevivencia a la guerrilla, pero que vivieron inmersos en una guerra constante, al no querer huir definitivamente y abandonar sus tierras por completo. También le toca regresar cuando finalmente las CPR retornan a Guatemala, luego de un exilio prolongado en el otro país, desde donde debía adaptarse y todavía sufrir los embates represivos de las autoridades y de otros grupos que habían llegado a sus tierras cuando ellos no estaban allí. Nos quisiéramos referir a Sabino como uno de los poetas que sí habla y escribe y se comunica en maya campobal. Es un hablante fluido, escritor con varios libros publicados y maestro ejemplar en Michoacán. Es joven, como lo ven, ¿verdad? Nació en el 81. Quizás sea este poeta el que ejemplifica bien lo que Del Valle teoriza respecto al corpus maya de la antología de 2010, en cuanto a que en sus poemas podemos encontrar una fuerte pulsión de la reescritura de la historia, pero de una manera no hegemónica, bastante marginal. Y aparecen además tonalidades a nivel de contrarrelato de la discursividad ladina. Es importante señalar que en los textos de ese escritor hay versiones de la realidad circundante que pueden ser comprendidas por otros en situación similar porque se trata de la experiencia de vida del sujeto lírico comunitario. Símbolos e imaginería son tratados por Sabino, dando cuenta de otra forma de interpretación de la realidad que desconocemos desde nuestra extrañeza del mundo maya más profundo.
Con experiencia de vida llevada al límite, el poeta Sabino Esteban trata con sutileza la pobreza a la que están confinados los mayas actuales en estas regiones, pero eleva el tratamiento del reclamo a un nivel que yo considero, no sé, desde mi experiencia de escritura tal vez, es tremendamente lírico. Y aquí le tengo un ejemplo. Aprendizaje. Bajo la sombra de arboledas, aprendimos en la CPR a leer y a escribir en la mira de un fusil. Sumábamos claridades, restábamos oscuridades. En los claroscuros de la página de la realidad, la pobreza nos enseñó a usar tablitas en vez de libreta. En vez de lápiz, retazos de carbón. Y es de su libro, no lo voy a pronunciar ahorita porque me están grabando, ¿verdad? De uno de los libros publicados por Sabino. Sabino es un poeta que, como ya aparece en el siglo XXI, está más publicado por el Ministerio de Cultura, tiene 2 publicaciones mínimo del Ministerio de Cultura y otras publicaciones de otros editores, que salían conocidos, digamos, reconocido. En experiencia del amor incluye el estamento de la realidad del sujeto que tiene la vivencia expoliado de cualquier valor. Los objetos y cuerpos de la naturaleza son elevados y simbolizan los bienes del que no tiene nada más que eso, pero que posee un conocimiento de origen ancestral que no se le puede arrebatar, como en el siguiente poema, donde efectivamente se coloca en un plano antihegemónico. Y el poema se llama Collar. Como no hay pisto, me siento sobre mis pies a componer un collar con puras luciérnagas. Que las luciérnagas pendan en tu cuello, que parpadeen al compás de tus latidos, que iluminen las noches en que mi rostro pose sobre tu pecho. En mis manos, las luciérnagas se encienden y se encienden como el amor que te tengo. Eso es de Pedazo de Carbón. Los símbolos recurrentes en el poema amoroso alcanzan un alto tono lírico, dado que la imagen de la luciérnaga con su intermitencia puede inclusive alumbrar en el campo cuando la oscuridad es total, y tiene poderes de iluminarse a sí misma. Sabemos que la luciérnaga es parte del imaginario mítico maya. El poema se nutre de una sensualidad especial porque no se usan las palabras del imaginario ladino. Se utilizan los recursos sensuales de otro tipo de imaginario amoroso en relación con los santuarios insectos como las luciérnagas que todavía existen en los ecosistemas naturales de la Llamada. Es indudable que en la poesía de Sabino se pueden encontrar rasgos y leer textos localizando una fuerte crítica a los discursos hegemónicos de la modernidad y la historia. Queda en evidencia al irlo leyendo que hay en su poesía una vena crítica muy fuerte, pero que queda intervenida por la imaginería maya, desde donde da cuenta de la realidad histórica que viene ligada a la opresión en la cual han vivido los pueblos indígenas. Y termino con este poema, Otra vida. Después del bombardeo, resurgía la voz de las aves, como fuente dulce, alegre, hecho canto de vida. Desde la trinchera germinaban nuestras risas y salíamos con retazos de carbón y pedazos de tabla a pintar otra vida en el dorso de esa vida. Muy bien, muchas gracias. Hasta ahí me voy a quedar. Muy amables. No sé si me... Bien, sí, muchísimas gracias, doctora Aida. En este momento a cada uno de los presentes pues se abre el espacio para poder formularle las preguntas a la doctora para que ella amablemente pues pueda brindarnos alguna respuesta a partir de su experiencia de investigación. A ver qué me dicen pues. Está en el proceso de redacción. Buenos días, doctora. Muy buenos días. Buenos días. Fíjese que quería preguntarle, me llamó mucho la atención el contexto de los poemas que usted menciona, especialmente este asunto de como el enfoque que ellos tienen en el amor y que utilizan también elementos de la naturaleza. ¿Qué tantas veces
frecuente es el uso de este imaginario, qué tan distinto es al nuestro, al ladino, al mestizo. ¿Cómo ve usted esa, si se puede comparar? Fíjese que como yo lo he visto desde la poesía de ellos, ¿verdad? Como uno no puede encontrar rasgos, digamos, describirlos, a observar y señalar algunos rasgos, digamos, en el caso, no en todo sucede lo mismo, no creo que el tratamiento de la naturaleza sí puede ser un rasgo en la poesía dependiendo de la experiencia de los poetas, pienso yo. Un poeta como Manuel Sokbukup no le va a hablar de eso, por ejemplo, ¿verdad? Porque él es un poeta de origen indígena, pero no aborda el tema de la naturaleza. Ahorita traigo a colación un verso de Rosa Chávez, en donde ella habla sobre pastorear chivos, ¿verdad? Que a mí me encanta esa línea del poema de ella porque es cuando la naturaleza, digamos, sigue perviviendo como motivo en la poesía de ellos, pero hay un desplazamiento de lo rural a lo urbano, digamos. Y ella habla algo así como, dice que estoy aquí, cuidado conmigo, algo así, porque estoy aquí en el monte urbano pastoreando, ¿verdad? Entonces habla de esa idea de que es un elemento muy propio, digamos, de la actividad cotidiana maya, de la que ella seguramente tiene recuerdos y tiene experiencia, pero lo traslada a otro espacio. Ahí el cinismo, digamos, ¿verdad? Que ella utiliza al decir, estoy aquí en el monte urbano pastoreando chivos, ¿verdad? Está refiriéndose ha desplazado, digamos, el tratamiento de la naturaleza de una manera a otro campo, digamos, ¿verdad? Sin embargo, no deja de tratarlo. Ella varias veces en Quitapenas lo está trabajando. O Maya, cuando, por ejemplo, está en ese poema tan lindo de La Rueda, donde está teniendo una relación, digamos, amorosa con el árbol. Es un poema precioso para mí, digamos, en la relación con la naturaleza. Y en este poema de Sabino, con el collar, ¿verdad? Está haciendo el collar de luciérnagas a la amada. Y como no tiene, y lo dice desde la entrada, ¿verdad? Como no hay pisto, ¿verdad? Y utiliza la palabra pisto, que significa dinero para nosotros. No sé si en El Salvador es igual. Entonces, allí le va a construir con lo único que tiene, que es el ambiente en donde él se mueve, porque de hecho ahí entre México y Guatemala están esos ecosistemas donde están los santuarios de luciérnagas. Entonces a mí me encantó el poema porque es algo tan sencillo, pero además está toda la sensualidad, también en el poema de Maya y también en el poema de Rosa. Digamos, el tratamiento de lo natural no lo desatienden, digamos. No lo desatienden, lo siguen tratando, pero va cambiando el tratamiento. No hay una, como le dijera, como una mística, ¿verdad? El tratamiento de la naturaleza, que no se dé en el mundo ladino. Lo que pasa es que nosotros no tenemos esas experiencias, pero si usted, por ejemplo, lee los poemas de Mario Payeras, en los poemas de la Zona Reina, él alcanza, pero altísimo tratamiento de lo natural en poemas de la Zona Reina, ¿verdad? Y es alguien, lo que pasa es que yo digo que la poesía viene de la experiencia. Y si la experiencia de los mayas contemporáneos es en la capital, como le pasa a Umul o a los otros, pues allí así es como aparece el poema, el tratamiento. Sí, pero sí creo, usted tiene razón, no lo abandonan, depende del tratamiento. Hay un tratamiento que no tenemos tal vez nosotros si no nos adentramos en un conocimiento de lo natural, digamos, porque digamos que Mario Payera sí lo hace. Se van a vivir ahí y empiezan a sobrevivir allí, viven en la selva y entonces de eso le salen en el 74 a él esos poemas. Y son unos poemas
maravilloso sobre la naturaleza. Él tiene cantidad de poemas que podrían estar a la par de esta poesía maya, porque en realidad lo que va haciendo, lo que creo que tienen como rasgo es el conocimiento del entorno, digamos, el que el entorno no solamente está ahí para explotarlo, sino que está para enseñarte, digamos. Y hay una parte donde Palleras usa unas imágenes que he visto en otros poetas mayas del canto de los pájaros, por ejemplo, en Acabal, por ejemplo, ¿verdad? Y en otros escritores que están hablando de eso. Entonces me parece como muy interesante que no abandonan eso, pero en el trasfondo del poema, si entramos más a la comprensión del poema, nos damos cuenta que ellos están ante un ente, digamos, que les está dando cierta sabiduría, digamos. Imagínense la sensualidad cuando Sabino dice, es que tengo las manos llenas de luciérnagas. Es que es el momento en que de acariciar, digamos, siento yo, ¿verdad? De las luces, hasta hay una imagen muy fuerte, sensual y erótica en ese momento en que él dice, tengo las manos llenas de luciérnagas, ¿verdad? Y así lo puede encontrar en otros escritores también ladinos o mestizos, pero que han estado en la montaña, ¿verdad? En la montaña se han metido a fondo, o como Rosa dice en ese poema, que a mí me sigue pareciendo un gran poema, ¿verdad? Estoy aquí pastoreando chivos en el monte urbano, ¿verdad? O sea, es la única manera de comprender una realidad, un desplazamiento, ¿verdad? Un momento de salir de su entorno a entrar al otro entorno y entender aquello como el mismo espacio en la actividad comunitaria, ¿verdad? Pienso yo. No sé, esa es mi experiencia de la lectura de los poetas. Muchas gracias, doctora. Bien. Doctora, vamos a ver, Edgardo Gutiérrez pregunta si existen colectivos de escritores mayas. Como colectivos solo de escritores mayas. Sí. Me parece que hay de diferente tipo. Fíjense, ellos han podido entrar a formar colectivos y son colectivos mixtos entre escritores de origen mestizo o ladino y escritores mayas que se han ido asimilando, así como lo hicieron Mayacú, Rosa Chávez, Humul, digamos, ¿verdad? Que aparece en un colectivo grande solo de ladinos, donde estaba Juan Carlos Lemus y otros escritores que hoy son escritores con libros publicados. Ahí estaba Humul. Sí hay. Por ejemplo, son famosos, digamos, los de Huehuetenango, ¿verdad? Que han tenido, han sido muy activos, también los de Quetzaltenango, ¿verdad? En donde ahí se han desarrollado grupos específicos, digamos, se han reunido, pero pienso que en realidad, fíjese, la pregunta es buena. Habría que identificar o mapear más, ¿verdad? Estos colectivos y ver si no siempre fueron híbridos, ¿verdad? Por la coyuntura histórica del país. Por ejemplo, que Sabino Esteban, en un trabajo que yo tengo hecho creo que desde el año 2010, 12 o algo así, yo observaba un fenómeno que está en relación con la pregunta que me están haciendo. Y era que, ¿por qué razón en los grupos que estaba haciendo la poesía guatemalteca al momento de yo regresar de Estados Unidos después de mucho tiempo de vivir allá, entonces yo estaba un poco asombrada y sorprendida y buscando, ¿verdad? Andaba como Rosa por el monte urbano, pero buscando, haciéndome preguntas sobre la poesía joven. Yo decía, la poesía está en grupos de escritores y de pequeñas editoriales alternativas. ¿Por qué unos autores son muy evidentes y están muy visibilizados y otros estaban totalmente invisibilizados? Entonces, si pienso, con la pregunta que me están haciendo, si pienso en ese trabajo de ese momento, en ese momento yo no miraba a Sabino Esteban ni a Pedro Chavajay, en dónde estaban, digamos que eran autores que ya estaban en esos grupos, digamos, ahí estaban. Y Mayacú estaba siempre con su grupo anterior, que eran los autores que giraron alrededor del taller de Marco Antonio Flores inicialmente, se convirtieron en la ermita, ¿verdad?
y luego se convirtieron en los novísimos. Y Maya siempre iba con ese grupo de hombres, era un grupo de hombres igual que Delia Quiñones con Nuevo Signo, y siempre iba con estos varones, digamos, en grupo. Pero los nuevos grupos, digamos, estaban formados tanto por escritores indígenas, hombres y mujeres, y escritores ladinos, lo que yo vi en la capital. Ahora me pregunto cuando ya conocí a Sabino, yo a Sabino no lo conocía antes de venir para acá, en el 2010. Entonces me pregunto, ¿dónde estaba Sabino? ¿Verdad? ¿En cuál grupo? Y Sabino sí estaba en el grupo que estaba asociado con Shela, donde estaba Echeverría, Serrano Echeverría, y el grupo de Shela, y de hecho ellos son los que después pasan al Ministerio de Cultura, y estando ellos ahí trabajando, es que se le publican los libros a Sabino, ¿verdad? Entonces, y entonces Sabino estaba ya publicado desde el 2007, pero yo no lo miraba dentro del grupo, porque era una manera en que funcionaban los grupos literarios en el 2010, cuando yo llegué a Guatemala de nuevo y empecé a meter la nariz en donde estaba la poesía. O sea, pienso que quizá hacer un mapeo sobre la posibilidad de que hayan existido grupos específicos, digamos, de autores solamente mayas, que no lo creo, ¿verdad? Los miro mezclados, mixtos, ¿verdad? Entre autores ladinos y mestizos, y uno de ellos va apareciendo en estos espacios. Por ejemplo, Pedro Chabajay se regresó a San Pedro, ¿verdad? Pero hubo un tiempo en que uno lo miraba en las lecturas con Javier Payeras, con Winston González, yo los vi en algunos festivales juntos, o sea, había una interacción entre lo que hubiese sido, digamos, autores propiamente indígenas y autores ladinos, ¿verdad? Entonces, habría que mapear, más bien, antes de contestar, habría que mapear. Ok, gracias. Fabián Díaz, doctora, hace un comentario, dice que considera que la poesía maya tiene trazas de elementos de la naturaleza, porque sabemos muy bien que la cosmovisión tiene dentro de sus representaciones la madre tierra y lo que deriva de ello, tomando en cuenta que todo bajo un lenguaje retórico y literario. Karen pregunta, ¿cómo se comprende o desde qué punto se ve la marginalidad en la poesía maya? Bueno, lo marginal, yo pienso que los espacios, digamos, desde donde han emergido algunos de estos autores que nosotros estamos trabajando, autores y autoras que nosotros estamos trabajando, han sido todo el tiempo espacios históricos, marginales, digamos, ¿verdad? Habría que leer más sobre los linajes, ¿verdad? Mayas, y conocer más sobre eso para poder identificar si algunos de los escritores que están ahorita en la escena, los escritores y escritoras mayas que están en escena, tienen algún otro origen, ¿verdad? Pero la marginalidad está en relación a la experiencia de vida que han tenido. Por ejemplo, alguien como Pedro Chabajay, para ponerles un ejemplo de quien no hablé, que lo tengo dentro de este trabajo, pero no lo coloqué ahorita, es que él viene de ese lugar que han sido sumamente aguerridos los utujiles allí, ¿verdad? Es un lugar donde se ha resistido, ¿verdad? En los pueblos alrededor del lago, la experiencia de vida ha sido más fuerte en el sentido en que ha habido enfrentamiento, digamos. Ha habido también resistencias políticas muy fuertes. De todas maneras, los espacios desde donde ellos están escribiendo, por ejemplo, Chabajay es profesor de español, ¿verdad? Ahí en su localidad. Y digamos que Sabino también es profesor, ¿verdad? Pensando en Evelyn Macario, que sí está en el trabajo. Evelyn Macario también está graduada en la Universidad de Licenciada, ¿verdad?
Maya Kuno, ¿verdad? Pero tiene otro tipo de, es maestra, digamos, es maestra. O sea, no estamos hablando de escritores mayas que no hayan tenido Morales Santos, Luis de León, que no hayan tenido educación sistematizada. Digamos, muchos de ellos fueron formados en estos colegios de señoritas y de varones que en los seminarios, digamos. Entonces allí la educación pues era una educación clásica, depurada, ¿verdad? Que se daba en español. Y sigue siendo, digamos, eso. Las experiencias, por ejemplo, Irma Ochoa y Sam Colop también estudiaron en esos lugares. Hay toda una experiencia, digamos, que con mucha dificultad, a través de la religión en algunos casos, estos escritores hoy y los escritores anteriores, a la generación anterior de Sabino y los otros, tuvieron acceso a la educación a través de la cuestión religiosa, católica, ¿verdad? A mí me parece que el espacio desde donde se habla está afuera, digamos, de los espacios de poder, de poder político y económico, digamos. Sí, ellos vienen de espacios marginales, ¿verdad? Alguien como Sabino es uno de los niños de las CPRs, ¿verdad? Si pienso en Maya, ¿verdad? Que ella con mucha sinceridad ha dicho en sus entrevistas que su mamá vino a oficios domésticos. La misma experiencia de Rigoberta, ¿verdad? Que también estuvo como empleada doméstica. Entonces, o los poetas que tiene, las poetas sobre todo que tiene Emilio del Valle en la antología, la señora Nij Nij, ella que ya falleció, ella era una persona totalmente humilde, que venía de hacer también trabajo en servicios domésticos. O sea, yo pienso que sí, los espacios son totalmente marginales, política y económicamente, además de que el racismo y la exclusión, ¿verdad?, están siempre al pie del cañón, digamos, ¿verdad? Digamos que los intelectuales mayas muy fuertes hoy, como Alicia Velázquez, como Aura Cumes, ¿verdad? Y otros famosos, el mismo Sam Colopo, Irma Ochoa, ¿verdad? Ellos tienen han adquirido grados de doctor en universidades de Europa y Estados Unidos, ¿verdad? Porque eso aquí casi no existe. Entonces, digamos que han subido su nivel académico, pero no algunos de ellos, como en el caso de Morales Santos, ¿verdad? Que es escritor de largo aliento, digamos, y todavía está ahí dirigiendo la editorial del Ministerio de Cultura. Digamos, no habían más estudios que los estudios que hicieron en el seminario. Luis de León era maestro y también había ido a hacer estudios a la universidad. O sea, yo no creo que la posicionalidad académica cambie la marginalidad económica, política y social de los escritores que están en escena ahorita y que han publicado libros, ¿verdad? Hay algunos muy situados ahorita, ¿verdad? Muy fuertes, enfrentan los neocolonialismos en los que estamos inmersos y hablan, ¿verdad? Por sí mismos, que es una de las lecciones de hablar por sí mismos, digamos que es un factor importante, me parece. Muchísimas gracias. Dice Erika pregunta, ¿qué tan válido es decir que se trata de literatura indígena si muchos de sus autores han pasado consciente o inconscientemente por un proceso de laninización? ¿Por qué mejor no clasificarlo como una hibridación o estaríamos invisibilizando nuevamente? Pues ya han estado invisibilizados, ¿verdad? Ya han estado invisibilizados durante mucho tiempo, digamos. Digamos, alguien como Morales Santos, ¿verdad? Se movió muy bien en medios totalmente ladinos, ¿verdad?
ya han estado ahí, ellos han recobrado su identidad al paso en el siglo XXI, las identidades han vuelto a aparecer en escena, la discusión sobre su propia identidad, y por eso es que nosotros desde hace por lo menos ya que irán 20 años, ¿verdad? Venimos hablando de los autores mayas y de las autoras mayas, sobre todo, que están todavía mucho más invisibilizadas, tratando de recobrar, digamos, sus textualidades, sus mundos, ¿verdad? Líricos, averiguando, entrevistándolas, averiguando qué se siente, qué se vive, ¿verdad? Tratando de poner eso en la escena literaria, pero ya no para homogenizar de nuevo en procesos homogenizadores desde los estudios literarios, de colocarlos de nuevo dentro del canon. Ellos están dentro del canon guatemalteco, evidentemente están, ¿verdad? Cuando Rosa la invitan a Colombia o los invitan a México o se van por Europa, ¿verdad? Se van como escritores guatemaltecos, pero los están invitando porque tienen identidad maya, ¿verdad? No los están invitando porque son escritores guatemaltecos. Están realmente valorando el hecho de que vengan de una tradición, ¿verdad? Originaria y que sean los mayas contemporáneos. Eso, miren, esto que preguntan es algo que ya hemos venido discutiendo nosotras por lo menos durante 20 años, ¿verdad? Otros 20 años, y así por generaciones vamos discutiendo sobre el mismo aspecto. Claro que nosotros sabemos que los procesos, digamos, y los productos culturales que ellos están haciendo son de una fuerte hibridez, ya eran de una fuerte hibridez antes de que nosotros empezáramos a estudiarlos, ¿verdad? La obra de Luis de León, por ejemplo, El tiempo príncipe en Xibalbá, o los propios poemas de él, ¿verdad? Ya están, digamos, fusionados con los procesos de aculturación, transculturación, es evidente, y sin embargo no soltaron, es allí en el fondo la identidad que luego recobraron oficialmente y políticamente con los acuerdos de paz. Puede ser que mucha gente entre ellos mismos no crea en eso, ¿verdad? Es posible. Nosotros, digamos que estamos estudiando a la escritura maya, sentimos que hay aspectos centrales que hay que describir, ¿verdad? Y una cosa que pasa, la exclusión, por ejemplo, que se sigue dando. Yo le decía a una de las poetas que no apareció en el libro del 2015, le decía yo, ¿por qué no? Ella no quería aparecer porque me decía, yo no soy maya, yo tengo cultura ladina. Entonces le decía yo, bueno, entonces está bien, ¿verdad? De hecho, era una poeta muy fuerte en las textualidades, casi sin marca o elementos que yo pudiera decir que se identifican con el otro corpus maya que había estudiado, ¿verdad? Muy depurada, con muchísima lectura occidental. Entonces, obviamente los poemas eran el reflejo de aquello. Sin embargo, allí en el tratamiento, en el dolor, ¿verdad? En la angustia que yo observaba en los poemas de ella, sentía son como, ¿cómo se dice? Como tonalidades, ¿verdad? En que ese dolor viene algo asociado a lo social, a lo político, sentía eso. Entonces le dije que por qué no, me dijo que no quería aparecer y que además no le gustaba que yo usara la palabra ladino en el libro. Entonces yo le dije, bueno, eso no lo podemos resolver, ¿verdad? Porque sí, yo sé que son palabras complicadas, términos que han sido denostados y rechazados y todo. Bueno, entonces no entró. Esperando publicar un libro, fíjense, está en fila desde hace rato en un lugar esperando publicar su libro, nunca lo publicó, ya pasaron 5 años, ¿verdad? Entonces, quiere decir que de todas maneras, aunque tú no te presentes como maya, de todas maneras hay cierta exclusión, ¿verdad? Que a veces no controlamos de forma muy consciente, ¿verdad?
pienso yo. Eso en el caso del campo editorial. No sé. No sé la pregunta. Todo lo que se refiere al campo de lo maya tiene doble discusión, triple discusión, ¿verdad? Yo se lo respondo en base a la experiencia de la investigación sobre el campo de la literatura, digamos, y del arte también, ¿verdad? Ellos han ido recobrando su identidad. No sé. Gracias, doctora. Diana Vallejo hace una referencia sobre un rito o la mayoría de los ritos que tienen las comunidades indígenas, y entonces básicamente pregunta si esos mismos ritos se pueden comunicar con nuestros presupuestos ladinos o mestizos y entenderse del mismo modo. Por ejemplo, ella pone el ejemplo de el rito de entrar a la casa en las comunidades mexicanas, por ejemplo. Entonces, esos mismos ritos se pueden, digamos, entenderse de la misma manera con nuestros propios presupuestos. No entiendo bien la pregunta. Bien. Lo que estoy preguntando es, yo me enteré que ellos tienen un ritual, los mayas, para entrar a su casa, a su cali, así le llaman ellos, que tienen que agachar la cabeza porque tienen la creencia de que entran a otro cosmos, ¿no? Y aparte, cuando elaboran las tortillas, tienen también una referencia con el mundo y las estrellas, o sea, todo tiene una relación con el cielo y la tierra. Entonces me llamó mucho la atención esa reverencia, o sea, no solo el hecho del conocimiento, sino también de las acciones que día a día tienen. Entonces, mi pregunta es que en la poesía, así como decía usted, ¿verdad? Que está hablando de la poeta, de estos gestos, quizás, ¿verdad? El escritor, ¿qué tanto podemos entender aquellos que somos ladinos o mestizos, comprender esa forma de existir y convivir que ellos tienen y cómo se pueden develar en la poesía que escriben? De hecho, salen en la poesía, ¿verdad? De hecho, salen en la poesía las prácticas. Por ejemplo, en un poema de Humul, que está en ese trabajo que yo le envié a Eduardo, allí él está hablando de algo muy sencillo, digamos. Dice, allá en mi casa se preguntarán, ¿verdad? Se preguntarán cómo estoy, qué he hecho, cómo me está yendo. Y lo dirán, mientras echan las tortillas al comal, y conversan en silencio. Porque obviamente lo que yo entendí de los poemas de Humul en ese momento, que es un único poemario que tenemos de él, es que esa actitud de estar en comunidad las mujeres y de discutir los problemas del hogar, ¿verdad? Se hace alrededor del comal, porque la tradición está ahí, digamos, en el mundo de las mujeres. Saben que es muy, ¿cómo se llama? Ginocéntrico, ¿verdad? La mujer es el centro, digamos, la figura femenina es el centro del control, inclusive ritual, digamos, en las culturas originarias. Y tienen todavía las prácticas que ya no parecen prácticas, ya no parecen prácticas, digamos, ancestrales, porque se han cotidianizado y se siguen haciendo. Por ejemplo, fui a San Pedro, La Laguna, y conocí al maestro Pichillá, que seguramente ustedes han visto obra de él, supongo que es muy conocido también en El Salvador, y cuando lo conocí, yo no lo conocía, me había hablado Anabel Acevedo también de él, y él llegó a vernos con los estudiantes que yo llevaba, que fuimos a un instituto de investigación que hay ahí, y yo nunca me imaginé, ¿verdad?, que él fuera el maestro Pichillá. Y cuando entramos a su casa, yo vi inmediatamente que él, esperaba algunas actitudes de nosotros que nosotros seguramente no hicimos. Yo iba con un grupo de hombres porque le doy clase a unos seminaristas en filosofía y ellos eran de diferentes lugares, había también salvadoreños, guatemaltecos, mexicanos, nicaragüenses, y ninguno de todos hizo alguna cosa. Lo que yo sí noté fue que, por ejemplo,
le preguntábamos sobre algunos cuadros, digamos, ¿verdad? Y él con mucho respeto nos respondía a veces con el silencio, ¿verdad? O sea, no podíamos preguntar sobre eso, no nos decía, miren, de eso no se habla, ¿verdad? Pero yo fui entendiendo poco a poco que no podíamos hablar de eso. Además nos mostró algo que fue muy importante para mí y que fue cómo tejían en una tela, ¿verdad? Y nosotros sabemos que los hombres también tejen en las culturas originarias, tradicionales, pero a los estudiantes les sorprendió muchísimo eso, porque la obra de Pichillá también está en los lienzos, digamos, ¿verdad? Las historias que cuenta, los trabajos que hace. Entonces yo pienso que están en prácticas muy cotidianas y sí están existentes, digamos. Por ejemplo, si uno me contó Losh Laimes, un poeta indígena que es amigo mío, que cuando él fue a la casa de Acabal, también tuvo que hacer, digamos, tomar una conducta específica sobre entrar a la casa, saludar de tal forma, ¿verdad? O sea que sí hay, lo que pasa es que la invisibilización de toda la cultura es muy fuerte. De hecho, algunas prácticas que tenemos nosotros como ladinos en Guatemala vienen de las culturas originarias, ¿verdad? Pero ya no nos damos cuenta de eso. Ya no nos damos cuenta de eso. Las asumimos como algo ladino, ¿verdad? Porque así pensamos. Todo lo asumimos rapidito, ¿verdad? No nos ponemos a pensar en eso, ¿verdad? En si eso es algo ancestral, si es algo híbrido. Claro, los procesos de transculturación han sido muy fuertes, de muy largo aliento, ¿verdad? De muchos siglos. Y entonces, pero todavía perviven, tiene usted toda la razón. Y sí aparece en la poesía de ellos. Lo del collar es un elemento de esos. Lo del collar hacia el poema de Sabino, ¿verdad? Que también está explicado muy bien en el libro del padre Falla sobre las comunidades en resistencia, en Historia de un gran amor. También ahí está la imagen del collar, porque el collar es una cuestión central de la cultura maya. Pero como no hay dinero, entonces lo hacen luciérnagas, ¿verdad? Y entonces ahí crea el poema, ¿verdad? Sabino, ante una experiencia, digamos, que es de carácter ritual, y además va a recostar el pecho en el pecho de la amada y en el collar que le ha regalado de luciérnagas, aquello va a brillar, ¿verdad? Como estar en un altar, digamos, en el altar de una mujer. Cuando un hombre, fíjense la imagen, el hombre está colocado sobre el pecho, está abajo, ¿verdad? Es como estar frente a un altar. Eso pienso. Okay, gracias. Erika Irinia pregunta, doctora, ¿el derecho a ser clasificado como literatura indígena la da el origen del autor o su contenido? Pensaba en el caso hipotético, dice, de una persona indígena que escriba sobre temas y realidades no indígenas, ¿se le clasificaría como indígena por el simple origen del autor o deben combinarse ambos elementos, origen y temática? Fíjese que esta cuestión de la clasificación, nosotros lo hemos hablado con Consuelo, ¿verdad? Es muy difícil estar haciendo las clasificaciones y llamar a aquello como tal, digamos, ¿verdad? Se hace en función de visibilización, ¿verdad? Ahora, yo sí considero, ¿verdad?, que el elemento que nos está guiando hacia si eres o no es la identidad que ellos mismos presentan, ¿verdad? Alguien como esta chica que les digo, de quien no les he dicho el nombre, que me dijo que no, y yo lo acepté tranquilamente. Y simple y sencillamente saqué mi trabajo, que era de más de 10 páginas, del contenido del ensayo, ¿verdad? O sea, tuve que eliminar bastante de lo que ella había producido sobre la poesía de ella. Entonces, no, la clasificación es muy difícil, aún para nosotros, digamos, y que nosotros podamos, nosotras, ¿verdad?, porque somos Consuelo y yo, hayamos podido entrar, digamos, a establecer, digamos, les molesta muchísimo a algunos esas categorías, ¿verdad? ¿Por qué si lo que estamos diciendo no está hablando de eso? Pero ya en la cita de Maya, ustedes lo observaron, y ya Consuelo también lo mencionó, y es que ella dice, bueno, es que hay muchas maneras de ser, de presentarse
con lo maya. A veces uno, desde su propia identidad, de todas maneras está hablando de cuestiones que parezcan folclóricas, digamos, ¿verdad? Que rápidamente podamos observar que son elementos de la cultura maya. No necesitan estar haciendo eso, ¿verdad? Lo que sí, obviamente, es una identificación, es que ellos, desde algún lugar de su ser, ¿verdad? Se reconozcan que tienen, que realmente ellos, o que reconozcan eso, o que vivan con eso, o que vivan en espacios como Evelyn Macario, que literalmente me dijo, fíjate que yo ni hablo quiché, ni tengo cultura maya, ni nada. Me lo dijo hace 5 años, digamos, 5 o 6 años. A los 5 años ella ha ido haciendo una especie de conversión y ha recobrado, ya muerto su papá, ha recobrado parte de su cultura originaria. Y ha empezado también a aprender quiché, que es un proceso que muchos de los que no hablaban los idiomas están haciendo, ¿verdad? Bueno, el mismo Cabal, él sí lo hablaba, pero no lo escribía. Y él lo explica muy bien sus biógrafos, y lo explica muy bien él mismo, ¿verdad? En entrevistas, que él lo que hizo fue, al empezar a meter frases en quiché, fue hacerlo desde las hablas, digamos, de la manera en que lo hablaba, no en una escritura. Entonces yo pienso sinceramente que la mayor necesidad de la etiqueta, digamos, es para visibilizarlos, ¿verdad? Nosotros sí, yo por lo menos, y yo supongo que Consuelo también, desde donde nos situamos, en primer lugar nos interesan las mujeres mayas, ¿verdad? Situarlas, visibilizarlas, colocarlas en algún espacio donde no las han colocado. Hay cantidad y cantidad de antologías en donde no aparecen. No aparecen muchas mujeres, tanto ladinas como mayas, pero mayas menos. Ahora aparecen más. Ahora hay antologías solo sobre lo maya. Entonces nosotros sabemos cuál es el corpus. Si siguiéramos con esa misma regla de estandarizar de lo heterogéneo, de lo homogéneo, nosotros no tendríamos ni siquiera acceso a esos estudios que estamos haciendo. O sea, ahí es como, también es arma de doble filo, ¿verdad? Puede ser positivo y puede ser negativo. Desde los estudios, digamos, que estudian las culturas originarias y comunitarias, yo pienso que sí lo estamos haciendo y lo seguimos haciendo, pues, ¿verdad? Vamos detectando por sus apellidos, preguntándoles, haciendo entrevistas, ¿verdad? A ver cómo lo sienten, ¿verdad? Se puede entrevistar, yo no lo he entrevistado a Manuel Soc, ¿verdad? Yo fui y lo conocí por primera vez hace como unos 8 o 9 años, cuando fui a una lectura de escritura maya en Xela. Ahí estaba él sentado, ¿verdad? Porque él es artista del performance y estaba travestido, ¿verdad? Como una chica, digamos, en esa lectura. Yo decía, esos son 2 o 3 transgresiones de lo maya, ¿verdad? Y estaba sentado con personas mayores y otros más jóvenes, en donde la figura de Bukup, de Soc Bukup, a mí me parecía verdaderamente extraordinaria, allí sentado haciendo su lectura, hablando desde un espacio en donde las transgresiones que estaba haciendo eran varias, ¿verdad? Al corpus maya. ¿Verdad? Y sin embargo estaba sentado en una lectura de poetas mayas con sus 2 apellidos, que sus apellidos además están dentro de los linajes, ¿no? Así que, no sé, eso me parece. Ok, gracias, doctora. Karen pregunta sobre qué presencia tiene la literatura maya en el canon de Guatemala. ¿Qué tanto se les enseña a los estudiantes en las escuelas o universidades? Sí, esa es buena pregunta. Casi no se les enseña. No están. Ahora aparecen, fíjense que aquí, yo supongo que en El Salvador también y en otros lugares de Centroamérica, tenemos una clasificación para la educación, digamos. La educación privada y pública, digamos. Ahí está clasificado por A, B y C. Y cuando se hacen los libros de texto o los libros que van a leer con autores, autoras en el campo de la literatura, en el campo del lenguaje que le llaman, ¿verdad? De la lengua, en primer lugar, se enseña en español, todo, ¿verdad?
No hay, y si hay algún idioma extranjero que van a meter con autores y todo, es el francés, el alemán, el italiano, ¿verdad? Nunca aparecen los idiomas en algunas de las clasificaciones, A, B y C. Entonces, el A se enseñan casi todos los autores en los colegios de tipo A, que son los de mayores ingresos económicos, se enseñan muchísimos autores europeos. Y hay una fuerte influencia sobre autores europeos. En la clase B ya se enseñan latinoamericanos, ¿verdad? Ya menos europeos. Y en la clase C, que son los colegios, sobre todo los colegios modestos de la zona 1, de la zona 11, en donde las cuotas pueden ser como entre 200, 150, 300 quetzales de cuota mensual de estudiantes, allí ya se enseña literatura guatemalteca. A mí me dio una risa porque validé esos libros para el Ministerio de Educación. Y cuando yo iba viendo la validación dije, ¿y esto cómo es? Yo nunca había visto eso. En que estaba segregado la enseñanza de la literatura en los 3 libros. Y en el tipo C, que eran los únicos en donde se metían autores guatemaltecos, allí estaba mencionada Rigoberta Menchú, ¿verdad? Con el libro que tanta polémica da todo el tiempo que se le menciona, y aparecía Cabal, me parece, ¿verdad? Dentro del corpus. Y todos los demás no estaban, ¿verdad? Entonces yo todavía le sugerí a la persona que estaba haciendo el libro, en la validación, que yo sugería incluir a fulano, sutano, y una vez con nombrecitos, porque de lo contrario iba a ser cualquier otra cosa que no era, iba a poner a alguien indigenista, por ejemplo, que ya estaban los indigenistas, ¿verdad? Entonces, me parece que en la enseñanza, desde la enseñanza, no están, digamos. Entonces, la necesidad de focalizar, de hacer más investigación sobre autores que tengan ese origen, sí es importante, para, por lo menos, desde donde yo lo miro, desde este espacio de la enseñanza. Y en la universidad, por ejemplo, que yo trabajo en la Landívar, tenemos en la licenciatura, no tenemos una clase, pero en la maestría sí tenemos una clase de literaturas indígenas. Pero lo que yo he visto, yo no la doy, porque me ponen a dar otras clases, testimonio, poesía, ¿verdad? Entonces no puedo hacer todo, pero he visto que los profesores que enseñan literatura indígena regularmente enseñan las famosas literaturas indígenas anteriores que están en el canon. El Popol Vuh, el Rabinalachi, los anales de los cachiqueles, ¿verdad? Poco abordan el canon más contemporáneo. Entonces sí es necesario seguir insistiendo en ubicarlos, aunque sea desde ahí, para visibilizarlos. Es un proceso de visibilización. Ok, gracias, doctora. Edgardo Gutiérrez pregunta, ¿existe una relación de la poesía maya contemporánea y los grandes libros precolombinos como el Popol Vuh? Sí, claro. Sí existen, por lo menos en los poetas y las poetas que hemos revisado. Yo les aludía a una cosa, al poema de Mayacú, que me parece que es en Acabal tiene, ¿verdad? Acabal está lleno, digamos, de eso. Las relaciones con el Popol Vuh son muy fuertes. Pero, digamos, en ese poema de Mayacú, que se lee como un poema feminista, ¿verdad? O un poema de descubrimiento de la sensualidad del cuerpo, allí la alusión al árbol, ¿verdad? De las cabezas es muy fuerte. Es un varón el que está ahí. El árbol de las cabezas también. Ixquic llega y le pide el escupitajo a una de las cabezas, ¿verdad? Para quedar embarazada. Y ahí en el poema de Maya, pues está eso. Y lo hemos encontrado, sobre todo, digamos, en los poetas que están más digamos, hombres y mujeres que están más en contacto con las comunidades, ¿verdad? Hay elementos, digamos, muy fuertes. Además, recuérdense que también estos mismos autores, mayas hoy de la generación actual o de su generación anterior, ellos también han tenido lecturas ladinas donde los indigenistas guatemaltecos ya habían entrado a revisar el fuerte corpus maya originario, digamos, de
el antiguo, ¿verdad? Entonces hay pero Luis de León es tremendo en El tiempo principia en Xibalbá. Allí ustedes pueden encontrar cantidad de rasgos de las culturas originarias, de las literaturas originarias, de diferentes lugares, porque él era un hombre muy leído, digamos, ¿verdad? Y no me queda la menor duda en los autores de Xela, ¿verdad? En donde están los poetas de Xela, o los de Totonicapán, o los de Huehuetenango, ¿verdad? En que ellos están revisitando constantemente su tradición. Lo que pasa es que nosotros no revisitamos nuestra tradición como ladinos, digamos. Revisitamos la tradición de los otros, la occidental, ¿verdad? Vamos a buscar en el Quijote, digamos, algunas texturas que nos sirvan a nosotros, ¿verdad? Es muy difícil que vayamos a nuestra propia tradición originaria, como hicieron los vanguardistas de la vanguardia histórica a inicio del siglo XX, ¿verdad? Que vayamos a buscar ahí. Por eso es que Asturias encontró lo que encontró, que Cardosa encontró lo que encontró, Brañas, ¿verdad? Francisco Méndez, o sea, esos escritores, Luz Valle, Rosa Rodríguez, ellos encontraron eso, porque como agenda vanguardista lo estaban buscando las diferentes generaciones de vanguardistas históricos en Latinoamérica. Ahora nosotros es muy difícil. Yo sí he encontrado, digamos, poesía escrita por ladinos o por mestizos, en donde sí se están revisitando toda la imaginería originaria de las literaturas ancestrales, ¿verdad? Sí, ahí es variado, no podemos hacer esto es así, esto no es así, hay que revisar con quiénes. Por ejemplo, alguien como Sabino, Esteban, puede entrar más fácilmente por su tradición que alguien como Rolando Humul, digamos, que era un poeta que estaba tratando de ladinizarse rápidamente para tener acceso a la cultura ladina y que se dejaran de burlar de él por el apellido, ¿verdad? Yo me recuerdo que Rolando se llama Rolando Humul Zamora y a veces se ponía solo Rolando Zamora para evitar eso, porque era muy fuerte en la capital en ese momento, todavía. Y fíjense que ahí les estoy hablando de finales de los 80, principios de los 90. Ya no puedo imaginar lo que sucedió a las generaciones anteriores, donde estaban Morales Santos, Irma Otsoy, Sam Colop, ¿verdad? Que ellos sufrieron mucho más la segregación, el abuso del racismo y el clasismo, ¿verdad? Que es muy fuerte aquí. Lo pueden ver en las redes sociales hoy. Sí, gracias doctora. Yosandi solo agradece la exposición y pide el título del libro que publicó junto a la doctora Consuelo Mesa Márquez. Me parece de que eso pide. Y en el caso de Violeta Valiente pregunta, yo tengo exacto ese texto, ese es el título del libro que él pide. Me parece de que yo también lo tengo acá, lo voy a aquí. Ese es el que publicamos juntas con Consuelo, sí. Sí, con la doctora Consuelo. La escritura de poetas mayas contemporáneas producida desde excéntricos espacios identitarios, es el título del libro. Sí, es algo larguito y uno no lo puede recordar. Sí. Bien. Escritura de poetas mayas, ¿oíste? Ok, lo voy a repetir. La escritura de poetas mayas contemporáneas producida desde excéntricos espacios identitarios, que por cierto es un texto que dentro de mi investigación de maestría es básicamente mi almohada que estoy usando ahorita. Ay, qué bonita almohada la que tiene usted. Sí, gracias doctora. Violeta pregunta, yo tengo una consulta, dice, en El Salvador por diversos motivos hubo una erradicación casi completa de las culturas originarias y en la actualidad muy pocas personas se identifican como indígenas. Y sin embargo, hay autores que desde el compromiso político han tocado el tema indígena, más o menos desde la segunda mitad del siglo pasado. La pregunta es, ¿este tipo de literatura cae en el indigenismo o en la literatura indígena? Fíjese que es una cuestión ideológica para mí, ¿verdad? Y eso quizá puede ser una diferencia, porque detrás del mundo de la obra hay una ideología, hay una identidad que prevalece, digamos.
Para mí depende de qué se trate y habría que ver la obra. Pero alguien como quien les dijera yo, por ejemplo, cuando, para poner un ejemplo, digamos a Luis de León, el grupo de la generación del 70, le decía el indio, de apodo, digamos, ¿verdad? Pero a Morales Santos no, ¿verdad? Él estaba metido dentro de una... estamos hablando de la misma época en que a uno le puede parecer un abuso que le dijeran de apodo así a Luis de León, ¿verdad? Y que con Morales Santos jamás lo mencionaran una cosa como esa. Pero yo sí escuché en algún momentito que en una polémica que tuvieron ellos entre varios grupos literarios en la década del 60 hacia el 70, escuché el apodo horrible que le decían a Morales Santos. O sea, así lo identificaban dentro de la cultura ladina. Porque de todas maneras, la cosmovisión, el mundo que estamos representando, ¿verdad? La ideología en la cual nos movemos, que el imaginario ese que llevamos cargando, de todas maneras se filtra en lo que nosotros estamos escribiendo. Entonces, yo no le diría indigenista, ¿verdad? Porque el indigenismo es precisamente un periodo exacto de literatura de una época que está, por lo menos en el caso de nosotros, localizado en la posvanguardia guatemalteca, que va del 30 a 50 y se acerca al 60, ¿verdad? Entonces, yo no pensaría que la clasificación, digamos, como corriente literaria fuera indigenista. El indigenismo es esa voz ladina, mestiza, que está hablando por el otro, ¿verdad? Cuando ustedes oyen una voz maya, aunque sea de ese periodo, como la de Luis de León o como la de Morales Santos, están hablando desde ahí, desde ese ser, desde ese yo soy esto, que estoy aquí, en lo que les estoy diciendo, ¿verdad? Quizá el poema más explícito de Morales Santos sobre esto es ese poema grande que le han publicado inclusive solo como un librito que se llama Madre, nosotros también somos historia, ¿verdad? Digamos que es un libro, es un poema muy lindo, en donde él abre su cosmovisión, su identidad está ahí, ¿verdad? Todo lo que no ha dicho, ahí lo estoy diciendo, ¿verdad? Entonces, pero él tiene el libro del 61, del que les mencionaba, que en donde es una poesía muy culta, ¿verdad? Y de todas maneras, ustedes no pueden, al leerlo, de todas maneras, ustedes observan las texturas, la manera de decirse en español que él va usando, ¿verdad? Entonces, no me parece que se puede hablar de un indigenismo porque sería una cuestión desfasada y tardía, ¿verdad? No está, el indigenismo está allá, en la primera mitad del siglo XX. Por lo menos en el caso de la historiografía literaria de nosotros, ¿verdad? Ok, gracias doctora. Bien, para ir cerrando, solamente la última pregunta hecha por el compañero Luis Borja. La pregunta que hace Luis es si existe una red centroamericana que aborde desde la crítica literaria la literatura indígena. Sí, la red que conformamos Consuelo y yo, ella se los mencionó la vez pasada, nos hemos ocupado bastante durante bastantes años. Yo creo que yo entré a la red en el 2008, ¿verdad? Ya estaba en la red, pero ya a funcionar más desde el 2008, la red de críticos y críticas de la escritura de mujeres de América Central. Es una red que ella creó y que crearon con otras personas y que luego se fue extendiendo y ha provocado muchísima investigación en el campo de las mujeres inicialmente, pero también revisando a mujeres de origen indígena y de origen afrodescendiente, digamos de los dos, que se ha hecho poco, pero se ha hecho más en el campo de las mujeres. Ahora yo conozco compañeros en Latinoamérica que están estudiando culturas originarias. Bueno, Emilio del Valle es uno. Dentro del testimonio, también de los estudios testimoniales a nivel latinoamericano, también hay
personas en Perú, en Argentina, ¿verdad? En Colombia, nosotros, en Centroamérica, en El Salvador, en Nicaragua, estudiando, y en Costa Rica también, estudiando, digamos, autores de culturas originarias y afrodescendientes. Si lo ven, a mí me parece una tarea, digamos, que estamos haciendo ahorita nosotros y que las personas que se están preparando para más adelante en la academia, también supongo yo que irán esclareciendo y buscando sus propias rutas de investigación. Lo que sí es cierto es que nosotros sí estamos en esa ruta. Ya tenemos años de estar. Cuando yo entré con Consuelo a la red, yo ya había hecho varios trabajos sobre autores mayas guatemaltecos, ¿verdad? Y en un libro de ensayos que ella y yo colaboramos con unas compañeras de Chile en Playa Ancha, creo que se llama, ¿verdad, Consuelo? Allí nosotros trabajamos diferentes lugares de Latinoamérica en las ensayistas mujeres. Y yo, por ejemplo, tengo a Clemencia Ayala, que es de El Salvador, ¿verdad? Que es también indígena. Entonces, tratando de situar ahí en el corpus de Guatemala, hay 3 escritoras, 3 intelectuales indígenas, ¿verdad? Emma Shirix, Irma Otsoy y Rigoberta Menchú. Y solo son 5. Las otras 2 son ladinas. Y en el caso de El Salvador, pues está Prudencia Ayala, no sé por qué le digo Prudencia Ayala, ¿verdad? O sea, vamos buscando, nosotros siempre vamos revisando, a ver si podemos incluir personas de origen afrodescendiente. Por ejemplo, entre las nicaragüenses está Yolanda, ¿verdad, Consuelo? Está Yolanda, que es de origen afrodescendiente. Entonces, y así vamos, y Consuelo también tiene dentro de su corpus que escogió autoras de origen afrodescendiente o autoras de origen indígena. O sea, no lo perdemos de vista. Y yo creo que hay otros grupos en Centroamérica, ¿verdad? Desde Costa Rica, por ejemplo, ¿verdad? Ustedes desde El Salvador me parece que también van buscando, porque en el caso de ustedes, pues está más diluido, ¿verdad? Hay menos interés porque hay una fuerte mestización de la población, ¿verdad? Pero hay lugares donde es muy fuerte lo afro y donde es muy fuerte lo indígena, como el caso de nosotros. Es una población mayoritaria y personas que han escalado, digamos, educativamente y que ahora se perfilan y se colocan y se sitúan desde espacios más específicos de la cultura guatemalteca. Muchas gracias. Muchas gracias a todos por la atención. Todas. Buenos días a todos y a todas. Agradecerles en esta ocasión porque hayamos terminado precisamente esta serie de charlas orientadas a comprender un poco desde la actualidad la literatura centroamericana. Agradecerle enormemente al doctor Rafael Lara Martínez, al doctor Amaral, a la doctora Amparo Marroquín Parducci, al doctor Francisco Méndez, Miguel Gozomisco, la doctora Tania, la doctora Aida Toledo y hasta la doctora Consuelo Mesa, que nos han estado orientando durante este tiempo sobre sus investigaciones en cuanto a comprender la diversidad que precisamente nos identifica como centroamericanos. Comentarles también que como estudiantes de la maestría en estudios de la cultura centroamericana, específicamente esta maestría se ejecuta en la Facultad Multidisciplinaria de Occidente, es decir, al occidente del país, específicamente en el departamento de Santa Ana. Hemos tomado bien a establecer un convenio con las autoridades centrales, con el vicerrector, el doctor Raúl Ernesto Escúnaga, y en este caso con mi persona, que actualmente me desempeño como director de la editorial universitaria, para poderle dar publicación, para poder darle paso a la publicación de los materiales que los compañeros en este caso los doctores nos han hecho llegar a través de las charlas. En ese sentido, el texto estará publicado en un formato impreso y en un formato virtual para que todos podamos tener acceso. De igual forma, comentarles que los
Los videos pues están cargados precisamente en el canal que se ha hecho de la maestría para que ustedes puedan tener acceso. Pero si alguno quiere ir específicamente a dialogar con los autores y con los marcos de referencia que ellos utilizan, pues con eso vamos a tratar de, por eso vamos a tratar de publicar esta especie de memoria, ¿verdad? Y después trataremos de establecer una red o unos lazos con los autores para poder ir haciendo una serie de publicaciones a través de la editorial universitaria para poder pensar la literatura nuevamente y dialogar con ellos y ir creando una red de intelectuales centroamericanos que se escucha bastante ambicioso, pero que en lo personal y desde las autoridades centrales pues es una de las apuestas que queremos llevar a cabo. Así que nuevamente agradecerles a todos y a todas por su participación, agradecerles porque nos hayan acompañado durante estas más de 8 jornadas, ¿verdad? Creo que son 9 jornadas en las que hemos podido establecer esta serie de diálogos y que sin duda pues nos han enriquecido enormemente para poder repensarnos desde la actualidad. Muchas gracias.